Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor por su infinita bondad, por su misericordia, por su amor, por permitirnos poder estar aquí en su santo templo para adorar, para glorificar su santo nombre. Me gozo grandemente de estar aquí con ustedes, el poder compartir junto la palabra de Dios, el poder gozarme también con ustedes en escuchar estos hermosos himnos que nos elevan hacia el trono de la gracia. Quiero también extenderle una cordial bienvenida a los hermanos que siempre están conectados a través de las redes sociales, que nos siguen, que están escuchando nuestros temas, están estudiando. Gracias le damos al Señor por siempre cada sábado poder estar conectado con nosotros. Es un gozo grande que juntos podamos estar unidos en adoración, escuchando la palabra de Dios. Hoy vamos a tener un tema muy especial que se llama A las puertas de la ley dominical. Hoy lo que vamos a hablar aquí ya prácticamente pudiéramos decir que es un tema casi olvidado, que no se habla, el asunto de la ley dominical. De hecho, hoy al pueblo de Dios no se le informa cuán avanzado está el asunto de la ley dominical. Y cuando usted no está informado de las cosas que usted sabe que necesita estar atento a los tiempos que estamos viviendo, hermanos, a usted las cosas lo pueden tomar de sorpresa. Y al tomarlo de sorpresa, sin tener ninguna preparación previa para poder afrontar la crisis final que hoy aguarda a este mundo, hoy más que nunca el pueblo de Dios necesita estar atento, hermanos. Necesita estar mirando los acontecimientos que están sucediendo. No para crear una falsa expectación. No para crear una especulación de los acontecimientos y entonces a través de esas especulaciones quizás caer en el terreno del engaño, que es lo que muchas veces el enemigo quiere, que nosotros como predicadores caigamos en ciertas especulaciones que al final estamos engañando al pueblo de Dios. Hoy vamos a tener este tema muy interesante acerca de la ley dominical y hoy vamos a ver a través de noticias muy importantes cuán avanzado está el asunto del domingo. Nosotros podemos ver panorámicamente que el mundo se está cayendo a pedazos. Guerras, ya se está anunciando, ya la OMS está anunciando una posible pandemia de nuevo. Hambre, miseria, inflación económica, desestabilización social, pero hoy vamos a ver que muchos medios de prensa están más enfocados en la importancia del domingo que no en los otros problemas tan grandes que están agobiando a la humanidad. Y es muy importante que nosotros sepamos esto. Es muy importante que como atalayas estemos despiertos. Que seamos como las vírgenes prudentes. Que tengamos nuestras lámparas llenas de aceite, para que a la medianoche cuando se escuche la voz y diga, he aquí, ahí viene el esposo, salir a recibirle, usted no se encuentre en el grupo de las vírgenes fatuas, que no hicieron ninguna preparación y al final no pudieron entrar a las bodas y se quedaron afuera. Vamos a tener unas palabras de oración, mis queridos hermanos, para que el Espíritu del Señor nos guíe en el entendimiento de lo que hoy vamos a hablar, y también les pido a los hermanos que están aquí en el salón y a aquellos que también nos ven a través de las redes sociales que podamos compartir este tema en Facebook. De hecho, ya yo lo compartí ya con todos mis contactos, este tema que ahora estamos en vivo. Usted puede ir a Facebook y ahí puede compartir el tema para que otros hermanos puedan beneficiarse, porque hoy vamos a dar noticias muy importantes acerca del avance de la ley dominical, y es muy importante, mis queridos hermanos, que los hermanos sepan cuán cerca estamos de una ley dominical universal.
Yo desde aquí me voy a arrodillar. Si alguno de los hermanos desean acompañarme conmigo, pueden hacerlo. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, Padre querido, porque estamos aquí deseosos de que tú nos hables, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que ahora en estos momentos tú permitas que nosotros podamos estar atentos a tu voz, que podamos escuchar lo que hoy tú tienes que decirnos, Señor, y que como pueblo tuyo nos preparemos para los acontecimientos finales, Señor. Cada vez más tú vas dando señales a tu pueblo para que tu pueblo sepa en qué parte de la historia profética estamos parados y cuán cerca dista de estar nosotros listos para ser transportados hacia la Canaán celestial, Señor. Quédate en medio nuestro, bendícenos y que tu Espíritu Santo se mueva con poder sobre este santo lugar donde tu nombre es invocado, pero que también allí donde están nuestros hermanos escuchando a Él en estos momentos, conectados a través de las redes sociales, escuchando tu palabra, tócale sus corazones. También derrama bendiciones sobre ellos, sobre sus hogares y también sobre sus familias, Señor. Gracias, Padre querido, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar a las puertas de la ley dominical. Y el texto bíblico que hoy hemos tomado para nuestro estudio de hoy, el texto bíblico se encuentra en Apocalipsis 13:16. Dice Apocalipsis 13:16. Además, logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Aquí en este texto nos habla de que hay una marca que se va a poner y que en esta marca nadie se va a escapar, porque dice que esta marca se le va a poner a grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos. Ahora, esta marca las personas la van a aceptar si usted desea aceptar esa marca. Porque noten que aquí se hablan de grandes y pequeños, ricos y pobres, dando a entender que va a ser una marca global. Pero esta marca usted se la pone o la acepta si usted desea. Ahora, como va a ser una marca obligatoria, sabe que si usted desafía la autoridad y usted no recibe esta marca, usted va a recibir, ¿qué cosa? Castigo. Va a tener graves problemas si usted no la acepta. Aún si usted acepta la marca, también va a tener grandes consecuencias. Porque si usted como hijo de Dios, usted es sellado con el sello de Dios y usted rehúsa ser marcado con la marca de la bestia, usted va a tener graves problemas con las autoridades, porque usted está desafiando las autoridades. Usted puede ser castigado, pero aquellos que no tengan el sello de Dios y acepten la marca de la bestia, también van a tener severos castigos. Porque la palabra de Dios nos dice que una vez que la gracia se cierre y que las plagas de Dios se empiecen a derramar sobre este mundo, estas plagas, ¿para quiénes van a ser? Para todos aquellos impíos que recibieron la marca de la bestia. O sea, para los que tienen el sello de Dios, van a ser castigados, van a tener severas sanciones por parte del gobierno de turno. O sea, desde el plano humano vamos a tener graves problemas. Pero los que reciban la marca de la bestia no van a tener problemas desde el plano humano, sino van a tener problemas desde el plano divino. Como quieran los dos grupos, vamos a tener problemas. Los que recibamos el sello de Dios,
vamos a tener problemas con las autoridades civiles, pero los que reciban la marca de la bestia van a tener problemas, pero no con las autoridades civiles, sino con la autoridad celestial, nuestro Padre. Y la palabra de Dios en el libro de Hebreos dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque noten que en este gran conflicto donde el mundo se va a dividir y van a haber dos grupos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y reciben el sello de Dios de acuerdo a Apocalipsis capítulo 7, pero están aquellos que en desafío a la divina ley de Dios aceptan la marca de la bestia, y esta bestia, dice la palabra de Dios, que esta bestia de Apocalipsis 13 que manda a los moradores de la tierra a adorarle, de acuerdo a Apocalipsis 13:12, noten que esta bestia recibe su autoridad del dragón. Y el dragón, de acuerdo a Apocalipsis 12:5, ¿qué es? El diablo, Satanás. Es el diablo. Entonces, están el grupo de los que guardan los mandamientos de Dios, que es el pueblo de Dios, pero también está el otro grupo dirigido por Satanás. Noten que son dos pueblos opuestos. Uno tiene el sello de Dios, el otro tiene la marca de la bestia. El pueblo de Dios que tiene el sello guarda los mandamientos de Dios. El pueblo de Dios que no tiene el sello de Dios, que son dirigidos por Satanás y que tienen la marca de la bestia, están en oposición a los mandamientos de Dios. Están en una rebelión abierta. Y noten, miren lo que dice Apocalipsis 13:12. Vamos a buscar Apocalipsis 13:12. Apocalipsis 13:12 dice: y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, hablando de la segunda bestia de Apocalipsis 13:11, que sale de la tierra, y que nosotros ya en otros temas anteriores habíamos identificado a esta bestia, que en profecía una bestia representa una nación. Habíamos identificado que es los Estados Unidos de Norteamérica. Y dice que los Estados Unidos ejerce todo el poder de la primera bestia. ¿Cuál es la primera bestia de Apocalipsis 13:1? El papado, el catolicismo romano, la iglesia católica. Y dice, ejerce el poder, todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Y dice, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada. Ahora, ¿cómo yo puedo adorar a esa bestia? Porque noten que el libro de Apocalipsis, el conflicto, o sea, el tema central de Apocalipsis se centra en un conflicto de adoración. Apocalipsis 14:12 dice: he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ahora Apocalipsis 13 nos habla de otro grupo que adora la primera bestia, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, cuya herida mortal fue sanada. Entonces, está el pueblo de Dios que adora a Dios, pero está aquellos que son dirigidos por Satanás, que no tienen el sello de Dios y adoran a la primera bestia. Entonces, aquí hay un conflicto de adoración. ¿Y cómo es que entonces yo adoro a esa bestia?
Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Apocalipsis 14, versículo 6. Dice: y vi a otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temer a Dios. Saben que la palabra temer a Dios, muchas veces las personas dicen que es un temor reverente, que es respeto. Pero la palabra temer a Dios, esa palabra temor, viene del griego fobeo, que ahí es donde viene la palabra fobia. Y cuando usted busca en el diccionario el significado de la palabra fobia, significa miedo, terror. ¿Usted sabe qué cosa es miedo, terror? Por ejemplo, hay personas, yo conozco personas que le tienen miedo a las ranas. Ven una rana y para ellos es como que se mueren. Les da terror ver un simple animalito. Hay personas que cuando ven una serpiente les da miedo. Terror, pánico. Entonces, ahora el ángel dice: temer a Dios. Y cuando habla temer a Dios, dice: ténganle miedo a Dios. Y muchos a veces dicen: no, pero ese miedo lo tienen aquellos que no creen en Dios. No, aún los que creemos a Dios, a pesar de que amamos a Dios, sentimos también miedo. Porque, hermanos, en la Biblia, ¿qué ángel, un simple ángel, cuando se le aparecía a las personas en su forma gloriosa, cómo caían las personas? Desmayado, caían. Desmayado, tembloroso, con miedo. Un simple ángel, cuando se le presentaba a un hijo de Dios. Y entonces ahora este ángel, de una manera solemne, dice: témanle a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Porque este juicio determina quién se salva y quién se pierde. Y el mismo apóstol Pedro dice que es menester que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. Entonces, si el juicio comienza por la casa de Dios, el ángel ahora le está diciendo al pueblo de Dios: tengan miedo, teman, porque ahora ustedes están en una hora tan solemne que ahora es cuando se va a decidir quién se salva y quién se pierde. Y sigue diciendo: porque la hora de su juicio ha venido, y adorad. ¿Qué dice? Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Noten que aquí describen a Dios como el creador de los cielos, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. El ángel está mandando a que nosotros adoremos a Dios por lo que es Él. ¿Y qué es Dios? El creador de los cielos y de la tierra. Ahora, si nosotros vamos a Éxodo capítulo 20, vamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 8, dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás ¿qué? Toda tu obra. Pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque, ahora da la razón, porque en 6 días hizo ¿qué cosa? Jehová, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. ¿Qué más? El mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Entonces el ángel de Apocalipsis 14, versículo 6 me está diciendo: adoren a Dios, pero ¿en qué día? ¿El lunes? ¿El martes? El sábado. Séptimo. ¿En el día miércoles? No, en el séptimo día. ¿Y cuál es el séptimo día? El sábado.
Entonces, aquí vemos que el verdadero pueblo de Dios adora a Dios ¿en qué día? En el día correcto. Pero ahora esta bestia se pone una marca, y aparte que se le pone una marca, exige adoración. Y habíamos dicho anteriormente que ¿quién es el que está detrás? ¿Quién es el que está detrás de esta bestia? ¿Quién es el que está detrás de esta bestia? Vamos a buscarlo una vez más. ¿Quién es el personaje que está detrás de esta bestia? El versículo 4 de Apocalipsis 13 lo dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y habíamos dicho que Apocalipsis 12:5, que el dragón, ¿quién era? Satanás. Y esta misma bestia es paralela al capítulo 17, versículo 4, donde dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada con oro, piezas preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí me está hablando de que esta bestia es un poder religioso, pero al mismo tiempo es un poder político, porque me dice que manda a todos, grandes, pequeños, ricos, pobres, libres y esclavos, que se le ponga una marca. Y para usted poder tener ese poder, usted tiene que ser, ¿qué cosa? Una ley. Usted tiene que, sí, una ley, pero ¿qué más? Usted tiene que tener control político para mandar a que todos los moradores de la tierra lo adoren a usted. Usted tiene que tener control político y control religioso. Y noten que en esta descripción que nos habla de una mujer que es ramera, habíamos dicho que en profecía una mujer representa la iglesia, una virgen. La iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, está representada como una iglesia como virgen, pura. Y una iglesia que se ha corrompido, ¿cómo es representada en la palabra de Dios? Como una ramera. Entonces vemos que este poder político religioso, el único en este mundo que cumple las características que da Apocalipsis de este poder político religioso, es la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es un poder político, pero también es un poder religioso. ¿Controla lo religioso? Sí, a través del ecumenismo, donde ha logrado unir a todas las confesiones religiosas, cristianas y no cristianas, en el ecumenismo, y también en lo político. Pero es interesante que dice que esta bestia hay que adorarla. Porque así lo dice aquí Apocalipsis capítulo 13. Que dice que adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces, hay algo muy interesante que nosotros debemos entender. En la palabra de Dios, Satanás siempre imita lo verdadero, creando lo falso. Por ejemplo, la palabra de Dios nos habla del verdadero matrimonio que Dios creó. ¿Cuál es el verdadero matrimonio que Dios creó? Entre hombre y mujer. Hombre y mujer. ¿Qué ha hecho Satanás? Hombre con hombre y mujer con mujer. Y mujeres con animales. Porque han habido matrimonios de mujeres casándose con animales. La palabra de Dios nos dice que Dios tiene una iglesia verdadera, un pueblo verdadero. ¿Y que ha hecho Satanás? Crear una falsa iglesia. La palabra de Dios nos dice que hay
apóstoles, profetas de Dios, maestros de Dios, pero Satanás también tiene sus falsos apóstoles. También Satanás ha creado falsos maestros de la Biblia, ha creado falsos profetas. Es más, tenemos al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, pero la palabra de Dios también nos dice de que Satanás se va a personificar como Cristo para engañar a las naciones. Es más, en la Biblia se habla de los ángeles de Dios, pero también la palabra de Dios dice que Satanás se viste como ángel de luz para engañar. Vemos que todo lo verdadero que Dios creó, ¿qué es lo que hace Satanás? Crea lo falso a partir de lo verdadero. En la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, tenemos el mensaje de los 3 ángeles. Sin embargo, en el mismo Apocalipsis se hablan de 3 espíritus inmundos a manera de rana, haciendo la contraparte del mensaje de los 3 ángeles. La palabra de Dios no habla de una deidad, nos habla de una deidad compuesta de 3 personas. ¿Quiénes son? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando vamos a Apocalipsis capítulo 13, hay una falsa trinidad. El dragón, la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra. ¿Te das cuenta cómo Satanás falsifica todo lo que Dios hace? Entonces, si Dios tiene un verdadero día de reposo, que es el sábado, y que lo guarda su pueblo verdadero, entonces a través de esta falsa iglesia, ¿qué es lo que también Satanás va a crear? Un falso día de reposo. Dios tiene una señal para el pueblo de Dios y podemos buscarla ahí en Ezequiel 20:20. Vamos a buscar Ezequiel 20:20. Dice Ezequiel 20:20, y santificad mi sábado y sean por señal entre mí y ustedes, para que sepan que yo soy vuestro Dios, que lo santifico. Pero noten que también en el versículo 12 del mismo capítulo, también Dios dice en versículo 12 de Ezequiel 20, y les di también mi sábado, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que sepan que yo soy Jehová, que lo santifico. El sábado es la señal que distingue al verdadero pueblo de Dios, que distingue a los verdaderos adoradores versus falsos adoradores. Y si el sábado fue creado como un día de adoración, ¿qué ha hecho Satanás? Crear un falso día de adoración. Y es interesante que este poder político religioso, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, ellos tienen su día que ellos han creado. Y vamos a ver cuál es el día que ellos han creado. Miren, en este periódico católico que se llama The Catholic Record, el 1 de septiembre de 1923, dice: el domingo es ¿qué? Nuestra marca ¿de qué? Autoridad. Pero si vamos a Ezequiel 20:20, Ezequiel 20:20, pero Ezequiel también 20:12, que dice ahí que el Señor les dio su sábado para que fuesen como señal. Y cuando usted va al original hebreo, la palabra señal en hebreo es señal, marca, también es sello. Dios tiene su señal, su marca, su sello, el santo sábado. Pero ahora la Iglesia Católica dice: el domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia. ¿Es verdad eso? No. Falso. Es la Biblia la que está por encima de la Iglesia. Pero ellos en su prerrogativa han dicho que la Iglesia está por encima de la Biblia. Y este cambio de la observancia del día de reposo del sábado al domingo es prueba positiva del hecho.
Veamos otra cita más. El Boletín Universo Católico, 14 de agosto de 1942, página 4, dice: la Iglesia Católica Romana cambió la observancia del sábado al domingo por derecho de la autoridad divina e infalible dada a ella por su fundador Jesucristo. Pero la palabra de Dios dice que la ley de Dios es eterna. Vamos a leerlo aquí en el Salmo 118. Vamos al Salmo 118, por favor. Salmo 118. Ahora estaba buscando aquí y el texto y no... Salmo... No es el Salmo 118. Dice que tus mandamientos son afirmados eternamente y para siempre, hechos en justicia y verdad. Así es como dice el texto. Vamos a ver si lo encontramos. ¿Qué dice? 119:93. 119, perdón. Salmo 119. ¿Qué versículo? 93, pero ese no dice eso. No, tampoco lo dice. Después les doy el versículo. Hay un versículo donde dice donde dice así, que tus mandamientos son afirmados eternamente y para siempre, hechos en justicia y en verdad. Después vamos a ver ese texto. Miren lo que dice aquí esta cita. Dice: la Iglesia Católica Romana cambió la observancia del sábado al domingo por derecho de la autoridad divina e infalible dada a ella por su fundador Jesucristo. Los protestantes, clamando que la Biblia debe ser la única guía de fe, no tienen razón para observar el domingo. Ahora miren cómo la Iglesia Católica nos da la razón a los adventistas. Dice: en este asunto los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes consistentes. ¿Qué dice? Dice que nosotros, la Iglesia Adventista, tenemos la razón. O sea, nosotros guardamos como tal el día correcto. Porque ahí bien lo dice. Pero ellos dicen que ellos cambiaron del sábado para el domingo. Dice que por la autoridad, dicen ellos, que por la autoridad divina e infalible que nuestro Señor Jesucristo les dio a la Iglesia Católica. Y es por eso que ellos se sienten con esa autoridad. Está en el Salmo 111:8. Sí, ya lo dejo. Vamos a buscar el Salmo 111:8. Del 7 al 8, pero al 9. Sí, Salmo 111 del 7 al 8 dice la palabra de Dios: las obras de sus manos son verdad y juicio. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Amén. ¿Qué cosa es la ley de Dios? Es eterna. Porque noten que el versículo 8 dice que los mandamientos de Dios son afirmados eternamente, hermanos, y para siempre. Pero ahora viene este poder arrogante de la Iglesia Católica Romana y dice: no, por la autoridad que nuestro Señor Jesucristo me dio a mí, yo voy a cambiar ahora del sábado para el domingo. Y entonces, ¿cuál es la marca de autoridad de la Iglesia Católica? El domingo. Entonces, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, donde todos los moradores de la tierra adorarán a la bestia, ¿en qué día entonces van a adorar a la bestia? En el domingo. O sea, va a haber una ley que va a hacer de que todos los moradores de la tierra digan: vamos a descansar el domingo porque el domingo es el día del Señor.
Y vamos a ver ahora, mis queridos hermanos, algunos ejemplos para que ustedes vean cómo el asunto del domingo, hermanos, va avanzando. Miren, este periódico de Christian Post, abril 24 del 2024, eso es ahora. Y el título es Why should I go to the church? Es una pregunta, ¿por qué debería ir a la iglesia? Miren lo que dice. Apocalipsis 21 nos da esta imagen de una novia como una ciudad con puertas en todas direcciones. Esta asombrosa imagen nos muestra a todo el pueblo de Dios de todas partes en todas las épocas, reuniéndose para adorar al Dios que está en medio de su pueblo. Nuestras reuniones terrenales, domingo a domingo, tienen el propósito de cultivar un anhelo por el sábado eterno, porque ellos dicen que el domingo es el verdadero sábado eterno, el verdadero reposo. En el Antiguo Testamento el día de reposo se caracterizaba particularmente por el descanso. Ese aspecto del día del Señor aún permanece y se nos dice que esperemos ese descanso eterno, pero en el Nuevo Testamento uno de los cambios en el día del Señor es que se caracteriza cada vez más por la adoración. ¿En qué día? Domingo. ¿De qué fecha es esta, mis queridos hermanos? Abril 24. Abril 24. Yo quiero que por favor que ustedes pongan atención a las fechas para que ustedes vean cómo va el asunto del domingo. Marzo 8 2024. del 2024. En un canal que se llama Hope 103.2 FM. Es un canal cristiano, pero al mismo tiempo es un periódico. Dice, el sábado nos apunta a Jesús. Dice, Jesús resucitó el primer día de la semana, el domingo, que se convirtió en nuestro día de adoración. Esta transformación del séptimo día, el primero, apunta a una nueva creación en Cristo, cumpliendo la prefiguración de renovación del sábado. O sea, vemos que en marzo se habla del domingo. En abril también. Seguimos. Marzo 12. Miren, de marzo 8 a marzo 12, ¿cuántos días van? 4 días. Esta agencia de noticias católica, miren lo que dice. Con el título Un nuevo sábado. Dice, la celebración de la Eucaristía dominical es el signo de la nueva y eterna alianza para los cristianos. Si el sábado era sábado, ¿por qué hacemos hincapié en el domingo? El paso del sábado al domingo, del sábado al día del Señor, está íntimamente relacionado con la resurrección de Jesús de entre los muertos. Yo les voy a decir algo muy interesante. Cuando usted habla con un protestante, ya sea con un presbiteriano, con un pentecostal, con un bautista, con un metodista, y usted le pregunta, ¿por qué usted guarda el domingo? ¿Cuál es la excusa que dan? De que el domingo es el día que resucitó el Señor. Pero en ninguna parte de la Biblia, mis queridos hermanos, jamás Dios dice, santifiquen el domingo, adoren en el domingo, jamás. El séptimo día de la semana, que es el sábado, que está en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, nos dice que el sábado Dios lo bendijo y lo santificó. Pero no lo bendijo y lo santificó cuando le dio la ley al pueblo de Dios al pie del monte Sinaí. Ya desde la creación de este mundo, nos dice que Dios en el séptimo día lo bendijo y lo descansó, después de 6 días de haber creado los cielos y la tierra y todo lo que hay en la tierra. El sábado viene desde la creación. El sábado tiene apoyo bíblico, sustento bíblico, pero la adoración del domingo, hermano, no tiene ningún sustento bíblico. Porque sí, Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Pero Jesucristo nunca les dijo a sus discípulos, adoren en el primer día de la semana. Ya olvídense del sábado. Ahora el nuevo día de adoración, de bendición y santificación es el domingo. Y cuando los protestantes adoran el domingo, ¿qué es lo que están aceptando? La marca de autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que usurpando la autoridad de Dios cambió el día de adoración del sábado para el domingo.
Sigue diciendo, el domingo se distingue así del sábado, en que lo reemplaza, cumple sus verdades y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. Miren ahora esto, qué interesante. Marzo 13. ¿Están mirando la fecha? Marzo 8. Marzo 12, marzo 13. Anteriormente ya habíamos visto la primera, que era de abril 24, del 24 de abril. Pero miren cómo va avanzando. Miren lo que dice aquí en este periódico que se llama Crossway. Todos estos son periódicos, algunos son cristianos, pero otros son periódicos seculares. Este periódico Crossway dice, ¿por qué la ley de Moisés importa para los cristianos hoy? Es el título. Y dice, nos reunimos a menudo los domingos porque ese fue el día definitivo en que el sábado se hizo público. Ese descanso se hizo realidad. Así que Jesús transforma el sábado. No es que estemos guardando el sábado un día a la semana. Nos reunimos para adorar un día a la semana, sino para recordarnos a nosotros mismos lo que Él nos ha dado 7 días a la semana. La ley se ha transformado. Pregunto, ¿la ley de Dios se ha transformado? ¿Dios la ha transformado? No, si leímos en el Salmo 111, verso 8, que los mandamientos de Dios, hermanos, son afirmados eternamente, mis queridos hermanos, y para siempre. Miren aquí este otro. Esto es un periódico de California que dice, ¿por qué el lunes tiene que seguir al domingo? ¿Pueden ver la fecha aquí? ¿De qué fecha es? Marzo 19 de 2024. Marzo 19 de 2024. Ven cómo constantemente los periódicos seculares y también los periódicos religiosos, como que todos están hablando del tema de la importancia del domingo. Están en la misma página. Están en la misma página, están en la misma sintonía, impulsando el falso día de reposo. Y aquí, si ustedes lo buscan en línea, aquí ustedes van a ver que el doctor James Snyder habla de que dice aquí, por ejemplo, mi día favorito de la semana es el domingo y yo disfruto en atender la iglesia, en la hermandad con otros cristianos y por supuesto el domingo de servicio y de adoración. Y dice, yo disfruto los domingos por la mañana y por la noche como ningún otro tiempo de la semana. ¿Qué están resaltando? Domingo. El domingo. ¿Por qué? Para hacerle conciencia a las personas y prepararlas de que es necesario reverenciar el domingo. Es necesario. De Marshall Valley Frontierman. Esto es un periódico de Nebraska, de aquí en los Estados Unidos, pero de Nebraska. Mayo 6, estamos ahora por mayo 6 del 2024. Dice, ¿qué haces el domingo? Tal vez la mejor pregunta es, ¿qué no haces el domingo? Al crecer escuché muchas formas en que la gente pasaba el último día de su fin de semana. Algunas personas podían hacer cualquier cosa siempre y cuando usaran sus mejores galas de domingo. Otros iban a la iglesia y luego seguían con sus vidas como de costumbre. Algunos creían que no debían trabajar el domingo. El sábado es un día que hay que esperar. Es un día para romper con la monotonía de la vida y acercarse al Señor. Debemos ver el domingo como una delicia. Está llamando. ¿Se acuerdan de esa palabra delicia? Isaías 58, versículos 13 y 14 dice, si tú llamares al sábado delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos. Aquí esta persona está tomando las mismas palabras de Isaías 58, 13 y 14, cuando dice que debemos ver el domingo como una delicia. Un regalo al final de la semana. ¿Cómo que un regalo al final de la semana si el domingo es el primer día de la semana? ¿Cuál es el último día de la semana? El sábado. Pero ahora ellos están poniendo el domingo como el séptimo día. Y no el sábado.
y una oportunidad de rejuvenecimiento para la siguiente. El día de reposo es un deleite que ahuyenta parte de la oscuridad de nuestra agitación regular a medida que construimos relaciones y conexiones más sólidas con Jesucristo. Después de todo, ¿qué es el Señor si no es nuestra luz? Aquí del sábado que Él se refiere no es el sábado del séptimo día, sino el sábado que es el domingo. Interesante. Veamos otro ejemplo. Miren, este periódico es de las Islas Bermudas. Este periódico, The Royal Gazette, de las Islas Bermudas. Y noten que este periódico, aquí donde usted ve aquí el título que se llama ¿Por qué deberíamos de tratar de guardar el sábado? Es de mayo 11 del 2024. Todo es este año. Pero ahora yo quiero decirles algo, mis queridos hermanos. El asunto del domingo y todo lo que se está tratando aquí, de lo que yo estoy poniendo, no es de este año, no es solamente de este año. Ya en años anteriores yo tengo muchas citas de periódicos de estos últimos años para acá, estos 2 últimos años para acá, donde se ha intensificado la importancia del domingo. Sin embargo, yo lo que les estoy poniendo a ustedes, mis queridos hermanos, y aquellos que están en línea viéndome a través de las redes sociales, las noticias del 2024. Pero yo tengo noticias de hace 2 años más atrás en cuanto al asunto de cómo se le está dando importancia a todos los medios de noticias seculares, impulsando el domingo como día de reposo. Es más, cuando yo comencé dándole las noticias, le puse acerca de la primera noticia es de abril 24. Pero de este año, enero, el 23 de enero, el Washington Post, el periódico Washington Post, comenzando este año, el 23 de enero de este mismo año, el periódico Washington Post hablaba también de la importancia del domingo, de que debería ser un día de adoración, un día de ir a la iglesia, un día de estar en comunión con Jesucristo y también estar en comunión con nuestros familiares. Eso lo hablaba el periódico Washington Post, que salió el 23 de enero de este presente año. Le estoy dando las noticias en lo que va de este año. Pero vuelvo y repito, yo tengo noticias de hace 2 años más atrás, donde constantemente están resaltando la importancia del domingo y le están dando una importancia como nunca antes. Y recordemos que en la encíclica papal Laudato Si, la primera encíclica que el Papa Francisco lanzó, ahí hay, dentro de los puntos que él habla acerca del cambio climático y todo, ahí también se habla de la importancia del domingo como día de adoración. Este periódico de las Islas de las Bermudas, miren lo que dice. Mayo 11 del 2024. La resurrección de Jesús el domingo significaba que resucitaba de entre los muertos después del 7º día de descanso. Esto fue enormemente simbólico, porque si la creación original del Génesis se representaba con 7 días, entonces el 8º día significaba la nueva creación que Jesús vino a inaugurar. ¿Cuál es ese 8º día según para ellos? El domingo. Lo que Jesús vino a inaugurar, la nueva creación. ¿Y cuál es esa nueva creación? Adorar el domingo. Los primeros cristianos querían volver a contar la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús cada semana. Y como Jesús murió el viernes y resucitó el primer día de la semana, un domingo, se alinearon con la resurrección y comenzaron a celebrar y reunirse en el día ¿de qué? De la resurrección. Sigue diciendo el periódico de las Bermudas. Históricamente los cristianos han tenido la costumbre de apropiarse de los días que honraban a otros dioses. Y como la resurrección de Jesús tuvo lugar en domingo, el emperador romano Constantino, que era cristiano, se apropió del día del dios Sol, Sol Invictus. Es más, el emperador Constantino
fue el primer emperador en el 325 que promulgó la primera ley dominical en el imperio, donde los domingos debía de ser un día de adoración. Creo que fue 325 o 321, una de esas dos fechas. Donde el emperador Constantino, cuando se convirtió al cristianismo, puso el domingo como día de adoración. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó en domingo. Y ahora el nuevo día para adorar es el domingo, no el sábado. Sigue diciendo, y declaró que los domingos debían ser un día festivo. Esto aseguraba firmemente el domingo como el día de descanso cristiano o sábado cristiano. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Por lo tanto, significa esto que los cristianos están quebrantando uno de los mandamientos de Dios al no guardar el séptimo día como sábado. Y termina diciendo, de nada. O sea, guardar el sábado como día de reposo está quebrantándolo. Usted no lo está quebrantando. Si usted quiere, después en línea, usted puede buscar este artículo para que lo lea entero, porque el artículo sigue. Ellos dicen que quebrantar el séptimo mandamiento, que es el sábado, por no guardarlo, usted no lo está quebrantando. ¿Por qué? Porque precisamente en la nueva era cristiana que Cristo vino a inaugurar, ya el sábado quedó atrás y ahora es el domingo, el día importante, hermano. ¿El día qué? Importante. Ustedes conocen la cadena de comida rápida Chick-fil-A. Sí. ¿Es así? Que es una cadena famosa aquí en todos los Estados Unidos, que está en todos los Estados Unidos. Pregunto, ¿el Chick-fil-A abre los domingos, sí o no? No. El Chick-fil-A no abre los domingos. Los dueños son cristianos y ellos los domingos van a la iglesia. Pues entonces, los domingos, el Chick-fil-A en todos los Estados Unidos no abren. Porque dicen que hay que descansar. Y Chick-fil-A está dando el ejemplo de que hay que descansar el domingo porque es el día del Señor. Y por un día que usted descanse, usted no va a perder dinero. Al contrario, noten cómo Satanás ha engañado a las personas creyendo que guardando el domingo usted recibe grandes bendiciones. Que la cadena de comida que más vende en la semana es Chick-fil-A. No es McDonald's, no es Burger King, no es Taco Bell, es Chick-fil-A. ¿Por qué? Porque ellos guardan el domingo, el día, según ellos, el día del Señor. Y como ellos están guardando el domingo, el día del Señor, el Señor los está bendiciendo a ellos. En ese día, todos los Chick-fil-A están completamente cerrados. Y la persona que es negociante, que no es cristiana, dice, pero este hombre está perdiendo dinero al no abrir este día. Pero lo que ellos no recuperan el domingo, lo recuperan el doble y el triple en la semana. Noten cómo Satanás está engañando. De tal manera que como Chick-fil-A está haciendo, todo el mundo está diciendo, miren a Chick-fil-A, ustedes son personas de negocio, ustedes quieren ser prosperados, ustedes quieren tener más dinero, ustedes quieren, guarden el domingo como nosotros. Y ustedes verán cómo Dios los va a bendecir abundantemente. Pregunto, ¿Dios los va a bendecir abundantemente a ellos por guardar el domingo como día del Señor? No, recordemos que el diablo también bendice. Miren este periódico, el Tribuna Independiente, mayo 30. Quiero que por favor noten todas las fechas que hemos ido dando en lo que va de año. Mayo 30 del 2024, miren, todo el mundo ha oído hablar de Chick-fil-A, dando promoción a Chick-fil-A. Cuando la gente pasa por ellos los domingos, siempre recuerdan que no están abiertos. Es un vívido recordatorio de dos cosas. Primero, los seres humanos necesitan el sábado. Recordemos que la palabra sabbat, ¿qué significa? Descanso. Descanso, reposo. O sea, ellos dicen que la humanidad necesita un descanso. No estamos programados para ir las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Somos una sociedad muy ocupada y, cómo les debe encantar a esos trabajadores tener al menos un día libre. En segundo lugar, se nos recuerda lo lleno que está su estacionamiento el resto de la semana. ¿Por qué?
tal vez Dios los ha visto con buenos ojos por guardar el principio del sábado. ¿Qué es lo que Dios ha visto con buenos ojos? Por guardar el principio del sábado. ¿Y cuál es ese principio del sábado de acuerdo a ellos? El domingo. El domingo. Al domingo le están llamando sábado. Exacto, porque la palabra sabbath en hebreo significa reposo, significa descanso. La palabra sabbath, que ahí es donde viene nuestra palabra latina sábado. Sabbath significa reposo, descanso. Y entonces dicen que todos necesitamos un sábado, o sea, necesitamos un reposo. Pero que ese reposo tiene que ser el domingo. Por eso es que Dios mira con buenos ojos a Chick-fil-A. Por eso es que cuando llega el lunes, desde el lunes hasta el sábado, Chick-fil-A es la cadena de comida que más vende en el mundo. Y eso Satanás lo está haciendo, ¿para qué? Para que todo el mundo, todos los grandes negocios a nivel mundial digan, descansa el domingo, descansa el domingo, que Dios te va a mirar con buenos ojos. Claro, no es Dios, es Satanás, que está engañando. Y entonces, olvídate que tú con guardar el domingo, tú no vas a hacer. ¿Piensas que vas a perder? No, durante la semana vas a recuperar el doble y el triple. Y por eso es que este periódico pone de ejemplo a Chick-fil-A. Una cadena de comida que vino ahora y vende más que McDonald's, vende más que Burger King, vende más que Taco Bell, que Dairy Queen también vende. Es una cadena de comida rápida que vende más que todo. ¿Por qué? Porque guardan el domingo. Pero recordemos que detrás de todo esto, ¿quién está? El padre de toda mentira. Vamos con esta última cita en cuanto al domingo. Miren ahora hacia dónde nos movemos. Junio 5. Hace 2 días. ¿Cuándo fue junio 5? Si hoy es 8, ¿cuándo fue junio 5? Hace 3 días. Miércoles. Es miércoles. Esto fue el miércoles. Esto es un periódico de Irlanda del Norte. Irlanda del Norte. Y el periódico se llama así, Belfast Newsletter Today, 5 de junio del 2024. O sea, este miércoles. ¿Y saben de qué se trató lo que hablaron en este periódico? En Irlanda del Norte, miren. La Iglesia Presbiteriana Libre ha escrito a la NI Football League, o sea, Liga de Fútbol, que su sigla es NIFL. Dice, nosotros, de acuerdo con la posición histórica de las iglesias protestantes, consideramos el domingo como el sábado cristiano. Consideramos que es un día especial y un día marcado por la adoración a Dios y el descanso. Y así lo han mantenido miles de cristianos evangélicos. Durante cientos de años pedimos a la NIFL, o sea, a la Liga Nacional de Fútbol, que cambie de rumbo en materia de fútbol dominical. O sea, que los domingos no haya juego de fútbol. ¿Van a jugar fútbol? Jueguen el sábado. Domingo, día de adoración, porque si ustedes juegan fútbol en sábado, si ustedes juegan fútbol en domingo, los hermanos que asisten el domingo a la iglesia no van a poder adorar bien, porque sus mentes van a estar distraídas en el fútbol y no en la adoración a Dios. ¿Qué es lo que están exigiendo al gobierno? La iglesia, por favor, cero fútbol los domingos. Cero fútbol los domingos. Estas noticias, mis queridos hermanos, yo se las traigo a ustedes para que ustedes vean cómo está el asunto de la ley dominical. Noten que no es una noticia ahora y la otra dentro de 3 meses, ¿no? Empezamos marzo, abril, mayo y junio. Todas estas noticias. El asunto del domingo se está convirtiendo en un fenómeno a nivel mundial. Y recordemos que como la Iglesia Católica Apostólica Romana creó el ecumenismo y tiene a todas las religiones cristianas en el ecumenismo, ¿cuál es el punto en común que tienen todas las iglesias protestantes que están en el ecumenismo con la Iglesia Católica? El domingo. El domingo.
Y por supuesto la doctrina de la inmortalidad del alma. Pero es el domingo. ¿Saben cuántos millones de cristianos hay en el mundo? O sea, entre todas las religiones. Millones. 2.800 millones de cristianos. 2.800 millones. Y mis queridos hermanos, ya lo que es por la parte religiosa, el asunto del domingo, es fácil convencer porque todas las religiones cristianas, menos nosotros los adventistas del séptimo día, que guardamos el sábado, todas las demás confesiones cristianas a nivel mundial guardan el domingo. Y noten ahora cómo tanto los periódicos seculares como los periódicos religiosos están abogando por el domingo. Los judíos también, pastor. Los judíos guardan el sábado también. No van a usar, no van a domingo. Pero de alguna manera el conflicto final va a ser entre el sábado y el domingo. Miren lo que nos aconseja la mensajera del Señor. Review and Herald, 11 de diciembre de 1888. Los defensores de la ley dominical no se dan cuenta de lo que están haciendo. El movimiento dominical ahora avanza en la oscuridad. Los líderes están ocultando el verdadero problema y muchos de los que se unen en el movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente subyacente. Están trabajando en la ceguera. No ven que si un gobierno protestante sacrifica los principios que los han convertido en una nación libre e independiente y mediante la legislación introduce en la Constitución principios que propagarán la falsedad y el engaño papales, se están sumergiendo en los horrores romanos de la Edad Media. Cuando los gobiernos cambian la Constitución y dicen vamos a poner esta ley de adoración, o sea, cuando aceptan las directrices o los postulados de la Iglesia Católica Apostólica Romana para regular las conciencias y para coartar la libertad de conciencia, esa nación está sumergiéndose en los horrores romanos de la Edad Media. Porque cuando usted hace una ley y esa ley violenta mi conciencia como adorador que soy de Dios, ya hay un conflicto. Y entonces, como hay un conflicto, al yo no obedecer esa ley, ¿qué es lo que me viene para mí? Castigo. No cumples lo que yo digo, castigo. Y es por eso que ella dice que entonces esa nación se sumerge en los horrores romanos de la Edad Media, porque en la Edad Media la Iglesia Católica se apoyó del brazo civil para castigar a los supuestos herejes que estaban en contra de la Iglesia Católica. Y de la misma manera va a volver a surgir de nuevo. Castigo para aquellos que no obedezcan. Sigue diciendo la mensajera del Señor. Review and Herald, 18 de diciembre de 1888. Aquellos que ahora guardan los mandamientos de Dios necesitan esforzarse para poder obtener la ayuda especial que solo Dios puede brindarles. Deberían trabajar más seriamente para retrasar lo más posible la calamidad amenazada. ¿Por qué calamidad amenazada? ¿Por qué? Porque la mensajera del Señor bien claro nos dice que cuando los Estados Unidos de Norteamérica, los protestantes de los Estados Unidos de Norteamérica influyan sobre los senadores y legisladores para legislar una ley que hable acerca de la importancia de asistir los domingos a la iglesia, dice ella que autoseguido que se imponga la ley dominical, dice que autoseguido viene la ruina nacional. Por eso es que ella habla de retrasar lo más posible la calamidad amenazada. ¿Saben por qué?
Porque cuando la ley dominical que diga que el domingo es el día del Señor y que todos debemos de adorar en domingo, eso trae calamidad, porque significa que el mundo entero, aquellos que han aceptado el domingo, están en rebelión contra Dios. Ya tomaron su decisión. Ya tomaron la decisión de saber a qué grupo van a pertenecer. Van a pertenecer al grupo de aquellos que están dirigidos por Satanás y por su vicerregente, el Papa, cabeza visible de la Iglesia Católica Apostólica Romana, donde van a estar en oposición a la ley de Dios. Y como van a estar en oposición a la ley de Dios, pues entonces, ¿qué es lo que queda? Calamidad, destrucción, castigo hacia los transgresores. ¿Y cuándo vienen estas calamidades? Cuando en Apocalipsis 7 los 4 ángeles suelten los 4 vientos de la tierra. Dice la mensajera del Señor que no hay pluma capaz en este mundo que pueda describir la angustia que le va a sobrecoger al ser humano en ese tiempo. Porque viene calamidad sobre este mundo, hermanos. Pero la mensajera del Señor nos dice que solo Dios puede, dice que necesitamos esforzarnos para poder obtener la ayuda especial que solo Dios puede brindarnos. ¿Cómo es la ayuda? Especial, para poder subsistir en el gran tiempo de angustia. Amén. Deberían trabajar más seriamente para retrasar lo más posible la calamidad amenazada. ¿Calamidad viene? Sí, viene. Y hoy estas noticias que he hablado acerca del asunto del domingo, para que ustedes vean cómo está el avance de la cuestión del domingo. Y nosotros debemos de estar atentos. En mi última predicación yo les puse a ustedes el video del expresidente Donald Trump. ¿Se acuerdan el videíto? ¿Qué dijo el expresidente? Noviembre 5 viene el gran reavivamiento para América. O sea, según el expresidente Donald Trump, él dice que él en noviembre, cuando él gane las elecciones, él dijo, viene un reavivamiento para América. Y él dijo de que él le iba a dar a la iglesia un poder como nunca antes lo ha tenido, porque es menester de que la iglesia tenga voz en la política. ¿Sí o no? Él lo dijo porque aquí presentamos el video. Y ahí está en YouTube, ahí la predicación, en nuestro canal de YouTube. Por si alguien desea volver a ver de nuevo esa presentación. Y hay muchos que dicen, no, pero Donald Trump ahora cuando salga de presidente va a poner la ley dominical. Yo no lo sé. Yo no puedo decir de que Donald Trump va a poner la ley dominical. Eso no lo sé. Hay que esperar a que cuando él salga de presidente, a ver cómo se desarrollan los eventos, porque él está seguro de que el pueblo lo va a elegir. Pero como cristianos necesitamos estar despiertos y mirando los acontecimientos para saber cómo se van desarrollando los acontecimientos y que nada, mis queridos hermanos, nos tome de sorpresa. Dios nos está dando evidencias. Dios nos está dando luz. Dios nos está mostrando las pruebas que nos dicen que nuestra correcta comprensión profética es la correcta. O sea, esa comprensión profética que nosotros tenemos en cuanto a los eventos finales, hasta ahora, como nosotros la comprendemos, de acuerdo a la iluminación que el Espíritu Santo nos ha dado, se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Y si se ha ido cumpliendo al pie de la letra, mis queridos hermanos, pues entonces lo más importante es que nosotros estemos despiertos. Pero al mismo tiempo que estemos despiertos, también estemos preparados. Amén. Para que aquel gran día no nos tome de sorpresa. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, es mi sincero deseo.
y permita que nosotros como pueblo de Dios podamos estar preparados para las cosas que han de venir. Podamos estar preparados espiritualmente. Podamos haber recibido la lluvia tardía y el sello de Dios para poder enfrentar la gran crisis final y estar de parte del pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor les guarde, es mi sincero deseo. Y ahora todos puestos de pie para concluir, vamos a cantar nuestro himno final.